Uno de los males que tenemos hoy es la falta del asombro. Sócrates decía que la sabiduría empieza en el asombro. La incapacidad de asombrarse es la señal de una civilización que está muriendo. El cardenal Sará nos hace referencia en su libro Se hace tarde y anochece sobre esa pérdida, tristemente, de lo sagrado. Bienvenido a tu canal, Vive tu Fe. Todo lo que está relacionado con Dios es sagrado. Cuanto mayor es la marca del sello divino sobre una realidad, más inspira ésta en nosotros sentimientos que invaden nuestra alma en esa presencia de Dios. Estos sentimientos forman lo que llamamos el sentido de lo sagrado. ¿Cómo podríamos describirlos? Por una parte está el temor del alma, que adora la respetuosa distancia entre una realidad que nos supera. Pero por otra está el deseo de acercarnos y de participar de esa realidad, fascinante, deseable. Estos dos sentimientos no son contradictorios, están ordenados el uno al otro. Para poder participar de las cosas divinas hay que estar dispuesto a reconocerse totalmente indigno de ellas. Así nos señala el cardenal Sará. Si no hay temor ni adoración, no se alcanzan ni el amor ni la unión. Hay un evangelio que nos narra la experiencia de San Pedro durante la pesca milagrosa, Lucas 5, 1 al 11. Esta escena maravillosa. Imagina las riberas del lago Tiberíades. Era de madrugada. Los apóstoles están lavando las redes en la orilla después de haber faenado toda la noche sin pescar nada. Deben de estar agotados, mareados de la fatiga, muertos de sueño. Jesús pasa y se sube a una barca para enseñar a la gente y de repente le pide a Pedro que guíe mar adentro y eche las redes. Nos imaginamos ese cruce de miradas que debió de seguir a aquello y esos segundos de una duda en el corazón de Simón Pedro. Era pescador, era profesional. Bien sabía él que era humanamente imposible lograr obtener una pesca productiva después de una noche infructuosa. Podría haber protestado o haber recurrido a su experiencia humana para contradecir a Jesús. Nos consta bien ese carácter de Pedro que no era fácil. Podría haber montado en cólera o explicado al Señor que en materia de peces el especialista era él. Sin embargo, decide confiar en el Señor y le dice: sobre tu palabra echaré las redes. Pedro decide renunciar a sus puntos y referencias de vista humanos. Se apoya exclusivamente en la palabra de Jesús. Entonces las redes se llenan tanto que están a punto de romperse. Pedro ha aceptado adentrarse en la fe y recibe la experiencia concreta de la omnipotencia de Dios. ¿Y cuál es su reacción? ¿Se pone a brincar de alegría ante esta manifestación de gloria divina? ¿O se lanza a alabar la gloria de Dios? Por el contrario, Pedro primero empieza por postrarse ante Cristo y proclamar: apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Imaginemos esa orilla del lago con ese encanto suyo en particular. El decorado es grandioso, la naturaleza forma el espléndido joyero de la que viene a ser la primera enseñanza de nuestro primer Papa. Los otros aún siguen desembarcando, pero Pedro está de rodillas delante de Jesús, con la frente pegada al suelo. El jefe de los apóstoles nos enseña el sentido de lo sagrado. Nos demuestra con su ejemplo que el temor santo es la prueba de la entrada que nos conduce a la intimidad divina. No se puede acceder a Dios desde un mismo plano. Hay que hacerse pequeño para que Él gratuitamente nos admita a su altura infinita. El tema del sentido de lo sagrado no es únicamente una cuestión de disciplina litúrgica, sino que es más bien
una condición de la vida espiritual. El cardenal Sabra advierte, es esa condición de la vida mística. Enseñar a los cristianos a desdeñar el sentido de lo sagrado, convirtiéndolo en una realidad secundaria, equivale a privarlos de esa plenitud con la intimidad con Dios. No podemos prescindir de las manifestaciones de nuestra pequeñez o de nuestra bajeza ante la majestad divina. Son señales de un alma delicada. Todas las actitudes que conducen a echar mano a Dios destruyen nuestra recta relación con Él, impiden que nazca la intimidad. Por ejemplo, las actitudes desenvueltas durante la liturgia. Esa actitud tan extendida a veces de no expresar ningún gesto de adoración en el momento de la comunión eucarística, ¿no deberíamos más bien dejarnos alimentar como niños? La responsabilidad de los sacerdotes en este tema es mucha. Tienen que ser ejemplares. En las iglesias de Oriente se sale de la casa de Dios caminando hacia atrás. Y sin embargo, ¿cuántas iglesias occidentales se utilizan como salas de concierto? Dentro de ellas se habla igual que en cualquier otro sitio, como en una sala de reuniones normal y corriente. El auténtico modelo es Moisés delante de la zarza ardiente. Que no digan que lo importante es la actitud interior. Esta solo es real y permanente si se manifiesta con gestos externos y concretos. Lo más grave se está dando con la desaparición de Dios en el sentido de la existencia humana, que lo ha desterrado de todo lo que hay de sagrado en esta existencia humana. Lo sagrado, que se ha convertido en una minucia. La ruptura entre el hombre y Dios parece cada vez mayor, hasta el punto de que esa desacralización ha dejado de provocar cualquier reacción. Pasamos al lado de cosas de lo más sagradas sin que nos dominen ni el respeto ni el temor que inspiran. A veces podemos destacar una consecuencia imprevista de este fenómeno, y es que el sentido de lo sagrado encuentra su expresión en todos los umbrales y en todos los límites que rodean y protegen las realidades sagradas. La iglesia, el coro, el altar, el sagrario. Hoy, en muchos sitios en todo el mundo, puede accederse a todo. Se han suprimido los límites simbólicos como las rejas en torno a los presbiterios o las escaleras alrededor del altar. La consecuencia es que todo adopta el aspecto de algo corriente y a veces hasta profano. Si eliminamos de nuestra vida la presencia de lo sagrado, creamos un mundo uniforme y carente de relieve, un mundo plano. Nos es indiferente celebrar misa en una iglesia o en una sala de espectáculos. Nos da lo mismo celebrar sobre un altar consagrado o sobre una mesa cualquiera. Estas condiciones es imposible vivir esa experiencia que describe el salmista. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Salmo 43. En este hermoso libro, Se hace tarde y anochece, el cardenal Sará sigue narrando esta pérdida de lo sagrado en nuestra vida y nos dice que en un mundo donde todo ocupa el mismo plano, todo parece igual de triste, un mundo profano. Es un mundo sin alegría. En el fondo, la pérdida del sentido de lo sagrado es motivo de una gran tristeza. Qué maravilla cuando un monaguillo de pocos años se acerca por primera vez al altar. Cuanto más cerca está de Dios, mayor es su alegría. Para eso se ha revestido con las prendas sagradas de los ministros. Lo sagrado es un bien precioso. Es la puerta de entrada por la que se accede al mundo de la alegría. Nos permite participar de alegrías inmensas. ¿Quién no se ha estremecido en lo más hondo durante la vigilia pascual mientras caminaba detrás del cirio pascual en plena noche? ¿Quién no ha saboreado el gozo espiritual de oír el canto gregoriano de la Salve
en un monasterio? Las voces de los monjes que se unen para proclamar el amor a la Virgen en un canto lento, grave, solemne, que expresa con transparencia el verdadero sentido de lo sagrado. Un temor gozoso, confiado. Experimentamos literalmente en nuestra carne las palabras que dicen: lo sagrado es lo que une a las almas, y las une en una honda alegría. Hemos perdido esos grandes signos sagrados que deberían conformar la unidad y la alegría del pueblo cristiano. Hoy por hoy vemos cómo los hombres recurren a prácticas mágicas y sagradas que no son más que una caricatura de lo sagrado. Estas conductas demuestran al hombre esa falta de profundidad, un hambre verdadera de aquel gesto sagrado que los clérigos han provocado en sus fieles. Es hora de que se recupere la sencillez de Pedro a la orilla del lago. Que el Señor nos dé la gracia de convertir nuestros corazones, recuperando el sentido de lo sagrado, aprendiendo a decir, como dijo Pedro: sobre tu palabra echaré las redes, y después, ante el asombro de la omnipotencia de Dios, aprender también a decir: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Que Dios te bendiga.